Bueno, queríamos retomar lo que se cortaba en el video subido a YouTube, así les quedaba, bueno, el registro. Lo último que mencionamos en el video 1 era que justamente en el Apocalipsis este uso continuo de este recurso literario, así se denomina en teología bíblica, de la recapitulación, lo que nos enseña es a dar un salto cualitativo en la fe, ¿no? A pasar de lo momentáneo a lo que Dios nos promete, a hacer viva, digamos, esa esperanza. En síntesis, la escatología nos señala y nos indica un camino de esperanza activa, que se activa mirando a Dios, hasta contemplarlo beatíficamente, que es el fin de todo ser humano, ¿sí? La comunión con Dios plena, la visión beatífica. Y bueno, obviamente vale aclarar que hay una gran diferencia entre ver, mirar y contemplar. La contemplación ya es en lo que es teología, es uno de los grados de oración ya más profunda y en una íntima comunión con Dios, ¿no? Es un don ante todo, pero es una invitación y una respuesta del ser humano. Bueno, y con eso nosotros cerramos la primera parte, la introducción a lo que es la escatología, en cuanto a escatología y misterio, porque así lo estamos tomando nosotros y lo estamos dando como con esa luz, ¿no? Con esa faceta a esta rama teológica. Ahora bien, íbamos a empezar con los 3 temas que estaban programados para la primera clase, que se hizo un poquito más extendido, pero bueno. El primer tema, eso sí tomen nota, sería Dios es origen y destino de toda la historia. Un poco esto ya lo veníamos viendo al presentar, digamos, el origen y el fin del ser humano, el origen y el fin de toda la creación, que es Dios, Alfa y Omega, y cómo nada pierde su relevancia, ¿no? Y la escatología viene a rescatar incluso lo que todavía no conocemos en plenitud y estamos esperando, que son las postrimerías, los novísimos, las realidades últimas, que vamos a ahondar mañana en la tercera clase, en la segunda clase en realidad, que se trata de, bueno, un pantallazo en general de lo que es cielo, infierno, purgatorio, juicio personal y universal, y bueno, obviamente algunas nociones básicas como lo son la noción de alma, ¿no? Bueno, y bueno, obviamente también la muerte. Bueno, dentro del primer tema, Dios, origen y destino de toda la historia, tengamos en cuenta lo siguiente. En este momento nosotros, en la clase anterior, habíamos puesto una diapositiva de fondo con 2 manos donde se estiraban como un elástico, ¿no? Y bueno, yo les pedía que se quedaran con esa imagen porque a mí me ayudó mucho a entender, cuando empecé a estudiar teología, cómo se ubica Dios frente a la historia. ¿Por qué? Porque nosotros como seres finitos nos cuesta mucho pensar cómo puede actuar Dios fuera de la historia, cómo Dios no está sometido al tiempo, cómo puede existir algo y anterior al tiempo, o sea, fuera del tiempo. Y entonces tendemos a preguntar, ¿y quién lo creó a ese tal? Y bueno, entonces una figura como concreta para ayudarnos a entenderlo, porque somos seres finitos y necesitamos de estas imágenes, es justamente esta diapositiva. Las manos abiertas con un elástico en el medio, donde figuramos que una mano es una mano divina, la otra es la otra mano divina, y en el medio se explaya o discurre la historia del hombre y de la creación, que no deja de ser una criatura. Todo lo que es creado por Dios es una criatura, la historia también. Por eso debemos darle dentro de nuestra vida su lugar. Por ahí, también por experiencia propia, quedarse mucho en el pasado por algo que hayamos vivido o experimentado, hace que nos aferremos a una criatura. Entonces muchas veces nos perdemos de nuestra meta, nuestro fin, que es Dios, que es lo que mencionamos al principio. Y ahí es cuando nos empezamos a desordenar. Entonces entre la tristeza y bueno,
muchas cosas pueden entrar y nos atrasan en este camino hacia Dios, pero no deja de ser algo que Dios toma, porque Dios hace actuar su gracia, que son sus auxilios divinos, sobre nuestra humanidad, o sea que Él lo tiene en cuenta y en cierta forma, gracias a esta debilidad que nosotros tenemos y con la cual cargamos, Dios sigue obrando sus maravillas en la historia del ser humano. Bien, entonces decíamos, nuestra vida está tensada como una cuerda entre el principio y el final, donde el principio es una mano divina y el final es la otra. Nos movemos y existimos, diría San Agustín, en las manos de Dios. Nuestra historia personal o universal es como un abanico en las manos de Dios. Cuando ese abanico se cierre y llegue la infusión, el soplo del nuevo Pentecostés, será el culmen de la historia, la consumación de los tiempos, donde, según San Ireneo, Cristo recapitulará todas las cosas al final. Justamente esto que se decía al principio, haciendo referencia al Apocalipsis, es este recurso literario de recapitulación. Cristo recapitulará todas las cosas en él para llevarlo a plenitud. Ahora tengamos en cuenta qué se desprende de que Dios sea origen y destino de toda la historia. Primero, tener en claro que el sentido de la historia no se comprende por sus conflictos. En esto nosotros decíamos que el hombre, sobre todo el hombre europeo, el hombre blanco, cuando ha escrito la historia, como la conocemos y la estudiamos en nuestras escuelas y universidades, la escribió en base a los distintos conflictos que se fueron dando. Tal es así que la Primera Guerra Mundial marca un momento de la historia, la Segunda Guerra Mundial marca otro momento, la Guerra Fría marca otro momento donde era incipiente una Tercera Guerra Mundial, pero como no se dio, se le denominó en la historia Guerra Fría, porque no llegó, digamos, como a su culmen. La Revolución Francesa marca otro momento, el Iluminismo, el Renacentismo marcan otros momentos, pero todos esos fueron denominados de esa manera porque detrás hubo un gran conflicto. Entonces la historia meramente humana se lee naturalmente a través de los conflictos. Es muy pobre esa lectura. Nosotros como cristianos tenemos que dar el salto cualitativo. Ir más allá del tiempo cronos, que así decimos que se llama en teología al tiempo que discurre naturalmente en la creación, y darle lugar a través del tiempo cronos a la acción de Dios para que ese tiempo cronos sea un tiempo de kairos, o sea, de gracia, cuando Dios actúa. Mientras que sucede esto en la historia humana, Dios no queda al margen, Dios está operando en la historia. ¿Cómo será de importante, más allá de que así se haya estudiado la historia de la humanidad, el hito de Cristo, su encarnación y su nacimiento, que nosotros, a pesar de eso, leemos la historia antes de Cristo y después de Cristo? Y otra cosa que quiero que también les quede, ya que estamos hablando de historia, es que la época medieval no tiene ese nombre inocentemente. Así lo denominaron los historiadores de la época iluminista, o sea, cuando ya era el centro, el hombre con su razón y su capacidad de razonar, y no Dios, porque esa era la época teocéntrica. Ya estamos hablando de una época antropocéntrica. Desde esa época antropocéntrica se denominó a la época donde hubo un reinado de los valores cristianos, porque fue así, y eso se tradujo en la sociedad, eso se tradujo en la forma de organizarse las familias, la sociedad, la iglesia, de educar, de enseñar en universidades. En todos los puntos se traslada el centro de la cosmovisión, se hace como carne en estas distintas esferas de la realidad, dependiendo de cuál es la cosmovisión. Si es Dios, será de tal forma. Si no es Dios, ya lo vemos, lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Que hay como mucha mezcla de todo. Muchas veces ya a Dios no se le da el peso que se le debería dar, ni siquiera en las leyes. Antes las leyes humanas tenían un gran respeto porque se entendían
que se desprendían directamente de las leyes divinas, y así debería ser, pero actualmente no podemos decir que todas se desprenden de Dios, de la ley divino positiva o la revelada. ¿Por qué? Porque Dios, por ejemplo, no pide ni quiere el aborto, por dar un ejemplo. Entonces son estos iluministas lo que denominaron a esa época donde el centro fue Dios y la sociedad, en la sociedad, digamos, florecían todas estas virtudes cristianas y estos valores evangélicos. ¿Cómo lo denominaron ellos? Época oscura. Otra forma de denominarlo fue la época del medio, por decir así, la época medieval, ¿sí? La que quedó entre una época importante que fue el renacentismo, el renacentismo griego. Después vino la época de la edad medieval, según ellos, esa cosa que quedó en el medio oscuro, y después vino el iluminismo, porque eso sí era luz. Entonces, bueno, no es menor entender esto también. Pero al margen de todo eso, Dios siempre actúa en la historia. Otro punto a tener en claro es que la creación no se dirige al vacío. Eso sería un concepto nihilista. También el nihilismo es como una corriente dentro, o fue, espero que ya no existe, dentro del iluminismo o del racionalismo, que se desprendió de ello, porque claro, al sacar a Dios del centro, casi que quedas en la nada, porque es muy difícil vivir sin Dios, al menos tener un concepto de Dios. En general, por cómo estamos formados nosotros los seres humanos, si no es Dios con esas 4 letras, el hombre sí o sí necesita poner a algo como Dios. O le pondrá un nombre o tendrá algo en su vida a lo cual le tributará un culto tal que lo hace Dios, o sea, un ídolo. Entonces, en esta época en que se corrió Dios del medio, que dejó de ser el centro y se puso al hombre, también nace el nihilismo, que es la nada. Entonces nosotros tenemos que dejar en claro, desde la escatología católica, que la creación no se dirige al vacío, es decir, al nihilismo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que nuestro fin es Dios, ¿sí? Él es nuestro fin, es nuestro contento, el sentido de nuestra vida, de nuestra existencia. El término contento proviene de contener, de algo que está lleno. Nosotros estamos llamados a estar llenos de Dios, a llegar a esa plenitud que señala la escatología, ya sea en el momento en que nos toque naturalmente por la muerte, dar el paso de fe y encontrarnos plenamente con Dios, gozar de Él plenamente, mirar su rostro cara a cara, o sea, si por los designios de Dios nos toca todavía no pasar por la muerte física, pero sí presenciar su segunda manifestación gloriosa. Bueno, como sea, nuestro fin es eso, la plenitud de la comunión con Dios, de la visión de Dios. Bueno, justamente el catecismo dice que el fin del hombre es conocer, amar y servir a Dios. Y San Ignacio de Loyola dirá la mayor gloria de Dios, la gloria de Dios. Y la gloria de Dios, dirá otro santo, es un hombre vivo. Vivo, naturalmente, pero aún más vivo en sentido de la gracia, ¿no? Nuestra esperanza, por último, no es tampoco optimismo. Si bien no es nihilismo, es decir, que no conduce a la nada, tampoco es un mero optimismo donde nosotros decimos, bueno, yo ya soy salva, yo ya soy cristiana, bueno, me bautizaron, estoy dentro de la Iglesia Católica. Yo sé que quizás al último Dios por su gran misericordia me perdone, listo, me siento acá a esperar a que Él venga y no hago nada. No ayudo a construir el mundo, a hacer un lugar mejor. No soy imagen de Cristo, en plenitud al menos, quizá un borrador medio borroso. Bueno, eso tampoco es el llamado para el cristiano. Nosotros estamos llamados a seguir construyendo este mundo mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor. Mientras seguimos trabajando, seguimos construyendo, también sufrimos, es parte de nuestra humanidad y debemos asumirla como la asumió Jesús, ¿no? Y bueno, justamente por eso nuestra esperanza tiene un nombre, ¿sí? Y es una persona y es Cristo, Jesucristo. Por eso San Pablo
en varias de sus cartas a los romanos, a los corintios. Bueno, ¿qué pasó? Ellos sentían tan inminente la venida de nuestro Señor, su segunda venida, que, bueno, hubo muchos que interpretaron mal esto y que dijeron, bueno, listo, si ya viene, ¿para qué me voy a casar? ¿Para qué voy a comprar y vender? ¿Para qué me voy a forzar? ¿Para qué voy a estudiar? Si total ya viene Jesús, o sea, este mundo ya va a pasar, de eso no va a servir nada. Entonces San Pablo, ¿qué dijo? Escribió de puño y letra, bueno, yo les exhorto que les digan a aquellos que están en esa actitud, que el que no trabaja, que no coma. ¿Y por qué? Porque ellos no estaban haciendo nada, o sea, dejaron de operar en este mundo y Dios nos mandó a trabajar en este mundo. Trabajar para hacerlo más bello, pero también trabajar porque es una forma de reparar el error de nuestros primeros padres, Adán y Eva, que ellos no necesitaban trabajar, ellos no morían, ellos no se enfermaban, no había dolores de parto para la mujer, pero bueno, una vez que se introdujo el pecado original, Dios nos mandó en Adán y Eva a trabajar, a ganar el pan con el sudor de nuestra frente. También permitió que sufriéramos enfermedades, que sufriéramos la muerte de nosotros y de nuestros seres queridos. Y nosotros, si somos humildes y seguimos el camino de Cristo, que incluso Él podría haber no muerto directamente, haberse pronunciado como el Hijo de Dios y ya está, pero Él quiso enseñarnos ese camino porque Él asumió plenamente la humanidad y todas las consecuencias que se derivan de ella, y por esto el término que se utiliza en el griego antiguo para el Evangelio de San Juan, cuando habla de que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, el término carne es sarx y no significa hombre, significa lo más bajo, lo más débil del hombre. Entonces por ahí cuando escuchan gente en la parroquia que cambia los términos, ustedes muy caritativamente tienen que acercarse, corregirle y explicarle el por qué. Porque lo que la iglesia dispuso no es porque sí, son siglos de tradición y por algo están. Dios hizo carne, se hizo sarx, es una cosa. Que yo o alguien se ponga en la parroquia a decir, y el verbo de Dios hizo hombre y habitó entre, no es lo mismo. Teológicamente estamos quitando un montón de cosas y hasta creería y podría decir que hasta puede derivar en pensar que si Dios hizo hombre, bueno, eligió lo más lindo de ser hombre, no todo. Entonces, ¿qué se sigue de eso? Que Dios no redimió todo lo que vive el hombre. Entonces, si yo paso enfermedad, bueno, eso no redime porque Dios no pasó por eso. Si yo muero, bueno, eso tampoco está redimido porque Jesús, no sé si al hacerse hombre eligió eso que es lo más débil, lo más triste, lo más duro. Entonces, por eso tenemos que cuidar también todos esos términos propios de nuestra Sagrada Liturgia y, bueno, de nuestra fe. Bien, finalmente, volver a retomar que Santo Tomás decía, la bienaventuranza última del hombre consiste en la visión de la esencia divina, el ser de Dios. Justamente Apocalipsis entonces es correr el velo, ver y mirar. Es como si fuera una invitación para lo que va a suceder. Bueno, y otra cosita que yo les mencionaba como para tener en cuenta, cuando decíamos que la creación no se dirige al vacío, a la nada, yo le decía a los que estaban en ese momento conectados, que esto también lo podemos ver en la práctica. O sea, yo les decía, ¿cuál es la tentación típica del pecador que está por morir? Por pecador no digo alguien que se va a condenar, simplemente por nuestra condición de pecadores. Alguien que se reconoce pecador y está por morir, y quizás todavía está arrepentido, pero bueno, está preocupado porque no se confesó a tiempo o no pidió perdón a tiempo. Bueno, ¿cuál es la tentación que le trae el mal espíritu? Decirle que el infierno le llega. Entonces le empieza a traer todos los pecados a la mente, le empieza a poner sugestiones, contenidos intelectuales de que se va al infierno porque esto, porque el otro, y empieza a hacer conteo de todas las faltas. Ese sí que no se pierde nada, ¿no? Y bueno, esa es la tentación del pecador. Pero ¿cuál es la tentación del justo? La tentación del justo, el demonio sabe que por ahí va a perder.
Entonces, ¿cuál es la tentación del justo? Viene el demonio y le dice, no habrás pecado, o habrás pecado, pero te habrás confesado bien, viviste una vida moralmente buena, fuiste bueno, renunciaste a vos mismo, pusiste primero a Dios, todo lo que hiciste lo uniste a Dios, etcétera, 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 pero yo encuentro algo que te tengo que decir. Y si todo lo que hiciste es para nada, porque ahora no viene el infierno para vos, pero tampoco viene un cielo o un purgatorio, porque ahora viene la nada. Bueno, esa es la tentación del justo. Eh, no sé quién pueda llegar al final de su vida y decir, yo muero como justo, voy a tener esa tentación. Bueno, no es por eso que traigo el ejemplo, pero a Santa Teresita le pasó, por ejemplo. Ella, vieron que sus hermanas le pedían que escribieran poemas, poesía, porque ella tenía como un don muy grande para eso, para hablar de los misterios de Dios a través de ese estilo, ¿no? Y ella escribió una poesía hermosa acerca del cielo. Entonces después sus hermanas vinieron a hablar con ella y le dijeron, qué hermoso lo que escribiste, que esto, que lo otro. Y Santa Teresita les termina diciendo con una sabiduría y una profundidad que ella solo escribió no lo que cree, sino lo que quiere creer. Pero bueno, lo que decía no es porque ella no quería creer, sino porque justamente en ese momento estaba pasando por unas pruebas, una noche oscura, que así se llama en teología mística, tan grande su alma, que la fe, si bien es un don, ella no la estaba pudiendo vivir. La esperanza estaba colgando de un hilo. Y entonces ella intelectualmente, sentimentalmente, humanamente, no estaba viendo por la fe. Estaba todo muy oscuro. Pero aún así hacía un acto más fuerte de confianza en Dios. Y en la iglesia también, porque la iglesia nos enseña lo que debemos creer. Y ella creía lo que la iglesia le estaba enseñando, aunque en ese momento no lo veía, de que después de la muerte venía el cielo. Y por eso decía, yo escribí solo lo que quiero creer, porque en ese momento no lo estaba pudiendo hacer. Bueno, ese es el primer punto. Todavía me falta una parte, perdón. En síntesis, todo adquiere sentido cuando recordamos de dónde venimos y hacia quién vamos. Mirar a Jesús, la identidad de Jesús. Yo he venido para hacer la voluntad de mi Padre. Jesús tenía fijo eso en su mente y lo fue descubriendo porque como hombre fue en su psicología descubriendo quién era, ¿no? Y cuando lo descubrió, él lo puso como meta. Yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Y eso lo iba repitiendo para no parar, porque tuvo muchas pruebas también. Y nosotros debemos hacer lo mismo, como recapacitar, recapitular y decir, yo para qué estoy. O Jesús, ¿qué hubiera hecho en este caso o en esta situación? Ahora están tristes porque les he dicho que me voy al Padre, pero esa tristeza se convertirá en gozo. Jesús, más allá de que veía que era inminente su hora de la pasión, de su cruz, los animaba a sus discípulos, les daba fe y esperanza de que pronto vendría de nuevo y les iría a preparar un lugar. Esa tristeza que estaban viviendo, Jesús es la que la convierte en gozo. Y lo mismo pasa con nosotros. Ese convertir en gozo es una clara referencia nuevamente a la visión beatífica. Recuerden que habíamos dicho que beatitud significa felicidad. Por eso les comentaba que había un padre que siempre que predicaba de la Madre Tránsito decía la dichosa o la feliz Madre Tránsito, porque ella es beata. Bien. Porque si me amaran, mi Padre los amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. Se da continuamente como una nueva encarnación en Cristo. Esto que se menciona acá, que hace Jesús referencia a qué va a suceder si ustedes me aman, mi Padre y yo vendremos a hacer morada en ustedes. Y entraremos y cenaremos con ustedes. A Jesús le encantaba comer y reunirse con sus amigos. Por eso lo llaman glotón y borracho, no significa que lo era, pero le encantaba. O sea, si le decían así es porque mucho tiempo de su vida lo dedicó a compartir una comida, ¿no? Una cena. Y bueno, él decía que si nosotros lo amamos,
su Padre y Él vendrán a ser morada en nosotros. Esto nos causará felicidad. Esto en doctrina, en dogmática, se denomina inhabitación trinitaria, que es cuando Dios habita en el corazón del hombre en gracia, ¿no? Y bueno, esto también podemos, ya que la clase que viene vamos a hablar de las tres venidas, por así decirlo, de Jesús. Esta es una clara alusión a la venida intermedia, que así por ejemplo le llamamos San Bernardo. San Bernardo decía que había tres venidas de Dios, ¿no? La primera es en su nacimiento, en su encarnación, cuando Él viene, se hace carne, nace, vive entre nosotros. La segunda, bueno, la última, mejor para que sea más claro, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en su parucía. Y la intermedia, que sería la del medio, es la del Señor cuando viene a habitar en sus hijos, un claro ejemplo en la inhabitación trinitaria, o en su presencia real eucarística, o cuando Él quiere manifestarse de manera extraordinaria también, a través de los milagros. Esa es la venida intermedia de Dios, que nos da nuevamente una pauta más de que Dios se hace presente en la historia. Santa Teresa de los Andes dirá: Dios basta para hacernos felices aquí y en la eternidad. O sea que Santa Teresa ya era una santa mientras vivía. Por eso hay una clásica frase de ella que dice que Dios o Jesús, ese loco de amor me ha vuelto loca, y Dios es felicidad. Una locura en ese sentido, ¿no? La escatología también se da ya ahora en sus santos, desde los cuales Dios sigue iluminando la historia. Ellos son vestigios de su gloria. Entonces, como Jesús, que iba recapacitando y conociendo su identidad de Hijo de Dios, verdaderamente y en primera persona, lo puede decir con todas las letras, y también en cuanto hombre, nosotros, ¿a qué estamos llamados? Nosotros debemos ser sal de la tierra y la luz del mundo. Eso nos dijo Jesús. Nuestra historia tiene sentido y debemos darle sentido a la historia. Así como Dios vendrá para correr el velo, para mostrarnos una luz increada, que es la de su gloria, que es la de su presencia amorosa, y podremos ver en plenitud, nosotros estamos llamados en el mientras a ser luz del mundo, o sea, ser pequeñas luces en el mundo, en la historia. Ordenar la historia a Dios, que nuestra vida sea como una flecha a Dios, tal como la Virgen. Acá tenemos las imágenes que quizás para muchos en el mundo es graciosa ver a la Virgen que le ponen como un vestido y queda como una punta de flecha. Pero bueno, hay algunos historiadores sagrados que dicen que quizás fue la forma que tenían los primeros que vinieron a evangelizar para de alguna manera ayudar a evangelizar a la gente nativa con una punta de flecha. Entonces decir, bueno, o sea, llamarle la atención a través de eso y que esa punta de flecha atraviese y señale el cielo. La Virgen de Itatí, la Virgen de Catamarca, la Virgen de Luján, por ejemplo, por poner unos ejemplos. Nuestra vida debe ser como una flecha de Dios que señala el cielo. Como la Virgen María, que se viste del cielo creado, es la mujer del Apocalipsis, mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, rodeada de 12 estrellas. Como los santos, la Iglesia que es santa, capaces de trascender, de recapitular. Y en esto yo quería dar, referirme a lo que escribió al respecto de los santos el Papa Francisco en la exhortación apostólica Gaudete et Exsultate. En el punto 147 y 153. En oración constante. Finalmente, aunque parezca obvio, recordemos que la santidad está hecha de una apertura habitual a la trascendencia,
que se expresa en la oración y en la adoración. El santo es una persona con espíritu orante, que necesita comunicarse con Dios. Es alguien que no soporta asfixiarse en la inmanencia cerrada de este mundo, y en medio de sus esfuerzos y entregas, suspira por Dios, sale de sí en alabanza y amplía sus límites en la contemplación del Señor. El otro punto era el 153. A ver. Dice el Papa Francisco, tampoco la historia desaparece. La oración, precisamente porque se alimenta del don de Dios que se derrama en nuestra vida, debería ser siempre memoriosa. La memoria de las acciones de Dios está en la base de la experiencia de la alianza entre Dios y su pueblo, que se va recogiendo todo lo que Dios hizo a lo largo de la historia de la salvación en la Sagrada Escritura, desde el Antiguo Testamento. Si Dios ha querido entrar en la historia, la oración está tejida de historia de recuerdos, no solo del recuerdo de la palabra revelada, sino también de nuestra propia vida, de la vida de los demás y de lo que el Señor ha hecho en su iglesia. Es la memoria agradecida de la que también San Ignacio de Loyola, en su contemplación para alcanzar amor, nos menciona cuando nos pide que la traigamos a la memoria, junto con todos los beneficios que hemos recibido del Señor. Mira tu historia cuando ores, y en ella encontrarás tanta misericordia, y al mismo tiempo esto alimentará tu conciencia de que el Señor te tiene en su memoria y nunca te olvida. Por consiguiente, tiene sentido, y sería justo que si el Señor nos tiene en su memoria y no nos olvida, pedirle que ilumine aún los pequeños detalles de nuestra existencia que a Él no se le escapan, y hacer lo mismo con Él. Lo que Él va manifestando en nuestra vida, que es un Dios que puede obrar grandísimas cosas y portento, como dice la Escritura, pero Él siempre elige el camino de la simplicidad, de lo más sencillo. Entonces, pedirle a Dios que nos dé una fe tal, unos ojos tales, que podamos como descubrir, contemplar en esas pequeñas cositas su paso por nuestra vida para poder acordarnos de Él, recordarlo, pasarlo por el corazón, así como Él nunca se olvida de nosotros. Y un ejemplo claro de esto en una santa, yo se los tomaba de acá también, de este mismo Gaudete et Exsultate, en el punto 145, cuando menciona una experiencia en la que la misma Santa Teresita pudo dar como este salto de lo que estaba viviendo en ese momento para acordarse de Dios y elegirlo, ¿no? Dice, una tarde de invierno estaba yo cumpliendo, como de costumbre, mi dulce tarea, su vida diaria. De pronto oí a lo lejos el sonido armonioso de un instrumento musical. Eso fue algo sobrenatural, porque ella lo estaba escuchando y lo escribe acá, ¿no? Y sin embargo, en un convento de clausura de esa época, nadie iba a estar escuchando la música, ni la radio, así que bueno. Pero ella lo dejó anotado porque le llamó la atención. Entonces me imaginé un salón muy bien iluminado, todo resplandeciente de rico dorados, y en él señoritas elegantemente vestidas, prodigándose mutuamente cumplidos y cortesías mundanas. Luego posé la mirada en la pobre enferma, a quien sostenía. Ahí se acordó que venía haciendo su dulce tarea de todos los días, que era atender a una viejita que era muy cascarrabia. Eso lo dicen las mismas hermanas cuando dan testimonio. Y nadie la podía ayudar porque era una hermana que necesitaba mucho cariño, mucha presencia. Y Santa Teresita se ofreció justamente para tener un acto de caridad y también para trabajarse ella. Y entonces dice que después de como imaginarse todo eso y haber escuchado esa música celestial y todo, la mira y se da cuenta, hace cable a tierra de que estaba con la viejita, con su cara de enferma y toda afligida, y en lugar de una melodía escuchaba de vez en cuando sus gemidos lastimeros. Y acá está el salto que ella da. No puedo expresar lo que pasó por mi alma. Lo único que sé es que el Señor la iluminó con los rayos de la verdad, los cuales sobrepasan de tal modo el brillo tenebroso de las fiestas de la tierra, o sea, por más fiesta iluminada que haya, es tenebroso al lado de
la felicidad que encontró Santa Teresita. Dice, yo no podía contener ni creer en mi felicidad. Ella no cambiaba el sonido lastimero de las quejas de la hermanita anciana por los sonidos de esta tierra, de las fiestas de esta tierra. Bueno, y también podemos encontrar otro ejemplo en Lucas 17 del 33 al 36. Voy a poner pausa un ratito. Bueno, acá estoy en Lucas 17, 33 al 36, que es un evangelio cortito que a veces la liturgia, el calendario litúrgico lo toma. Dice, quien pretenda guardar su vida la perderá, y que pierda la vida la conservará. Yo les digo que en esa noche estarán dos en el mismo lecho, uno será tomado y el otro dejado. Estarán dos mujeres moliendo juntas, una será tomada y la otra dejada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, en esta palabra, aunque es una imagen muy breve, bueno, Dios nos invita como a ver esto, ¿no? Que dos mujeres están trabajando iguales, dos personas están en el mismo lecho. Sin embargo, Dios a una la toma y a la otra no. Y no es porque Dios haga acepción de persona, es porque yo entiendo, ¿no? Una persona ofreció todo su día a Dios y la otra no. Entonces, eso también para tenerlo en cuenta. Justo esto se menciona en el Evangelio de San Lucas bajo el título de El día de la venida de Cristo. Y ese día no lo tenemos que esperar para el final. Los hermanos separados nuestros, que Dios los traiga de nuevo a la iglesia, ellos piensan que se trata del arrebatamiento. Que esto que menciona Jesús acá es el arrebatamiento. O sea, bueno, de dos que estén, bueno, la que es cristiana, hija del pastor o devota del pastor, se la lleva, queda la ropa y la otra no. Y no es así porque Jesús no desapareció cuando vio la cruz. Él la abrazó. Y el catecismo de la iglesia nos menciona que la iglesia va a pasar por una gran prueba. Y todos en nuestra vida tenemos que pasar por la cruz, si somos cristianos realmente. Ese es el sentido escatológico católico. Eso no significa que Dios nos vaya a dejar solo, porque nunca nos deja solo. No hay nada que pueda existir sin Él y sin su presencia y sin que Él le sostenga la existencia. Pero tampoco es que nosotros vamos a evitar la cruz. No, para nada. Eso sería escapismo. Bueno, entonces vamos al punto número 2. Bien, esto entonces da pie al segundo tema. Veníamos hablando de lo que pasaba en los santos. En los santos, en la historia, Dios se revela. Tema número 2. El misterio de Dios se revela en la historia humana. San Agustín dirá que la historia es el escenario sobre el que luchan y conviven el reino de Dios, él lo llama la ciudad de Dios, y la ciudad del mundo. Esto lo podemos mencionar como el reino o el principado del príncipe de este mundo, dirá Jesús, ¿no? En la Sagrada Escritura. Para ver este antagonismo entre un reino y el otro, que sin embargo están juntos, conviven juntos, podemos tomar varios pasajes de la Sagrada Escritura. Mateo 13, Lucas 13, sería algunos como para que les quede, digamos, como memoria práctica, ¿no? El primero, Mateo 13, del 24 al 30. El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo, sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y echó espiga, entonces apareció también la cizaña. Los siervos del amo de la casa fueron a decirle: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que tiene cizaña? Él les dijo: algún enemigo lo habrá hecho. Le respondieron los siervos: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les respondió: no vaya a ser que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad que crezcan juntos hasta la siega. Y al tiempo de la siega les diré a los segadores:
Arranca primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla. El trigo, en cambio, almacenadlo en mi granero. Otro de los evangelios sinópticos, sinóptico significa paralelo, o sea que cuentan más o menos la misma escena, pero desde otro evangelio, evangelista, dice de que, bueno, Jesús dijo, déjenlas crecer juntas, no sea que arrancando la cizaña arranquen también el trigo. Bueno, esa es otra parábola que nos ayuda como a entender esto de que el trigo y la cizaña crecen juntos, el reino de Dios y el reino del príncipe de este mundo, que ya sabemos quién es, crecen juntos, el bien y el mal, nuestra historia es un campo de batalla. Evangelio de Mateo 13, 47, 50. Ahí tenemos otro ejemplo. Asimismo, el reino de los cielos es como una red barrendera que se echa en el mar y recoge toda clase de cosas. Y cuando está llena, la arrastran a la orilla y se sientan para echar lo bueno en cestos y lo malo tirarlo fuera. Así será el fin del mundo. Saldrán los ángeles y separarán a los malos de entre los justos y los arrojarán al fuego. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Bueno, está haciendo alusión también a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo con el juicio universal. Ahora Lucas 13, 6 al 9, que se lo vamos a relacionar con el Génesis 3 del 4 al 8. Vuelvo a repetir. Lucas 13 del 6 al 9, que se va a relacionar con Génesis 3 del 4 al 8. Bien. Tendría que tenerlo marcado, pero bueno. Ah, no, sí estaba marcado. Del 6 al 9. Les decía esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña. Recuerden que la viña siempre es símbolo de lo que Dios quiere, de lo que Dios cuida, del pueblo de Israel. Y fue a buscar en ella fruto y no lo encontró. Entonces le dijo el viñador: mira, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, sin encontrarlo. Córtala, ¿para qué va a ocupar terreno en balde? Pero él le respondió: Señor, déjala también este año, hasta que cabe a su alrededor y le eche estiércol, por si produce fruto, si no, ya la cortarás. Bueno, fíjense, quédense con esta imagen, la de la higuera en medio de la viña, que bueno, el Señor vino y no encontró fruto. Y ahora vamos al Génesis 3 del 4 al 8. Génesis, el primer libro de la Biblia, como decíamos al principio, significa origen. 3 del 4 al 8. La serpiente dijo a la mujer, esto fue después de que la serpiente tentó a Eva, ¿no? Adán y Eva. No moriréis en modo alguno. Es que Dios sabe que el día que comáis de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer se fijó en que el árbol era bueno para comer, atractivo a la vista, y que aquel árbol era apetecible para alcanzar sabiduría. Tomó su fruto, comió, y a su vez dio a su marido, que también comió. Entonces se les abrieron los ojos y conocieron que estaban desnudos. Fíjense, ¿no? Esta visión no es la visión beatífica, es justamente una visión desordenada, porque ellos pusieron los ojos en lo que Dios le dijo que no pusieran los ojos, que no tocaran ese árbol. Entonces allí ya, bueno, es otro tipo de visión, digamos. Entonces se les abrieron los ojos y conocieron que estaban desnudos. ¿Y qué hicieron? Entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. Y cuando oyeron la voz del Señor Dios, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, el hombre y su mujer se ocultaron de la presencia del Señor entre los árboles del jardín. Hay una similitud muy grande. Pero más allá de esta similitud, digamos, gráfica, mencionar dos cosas. Adán y Eva
pusieron los ojos en lo que Dios les pidió que no. En vez de mirar a Dios y lo que Dios les pedía, siguieron lo que les parecía apetecible. Y también fíjense que Dios en la revelación se nos muestra, se revela. No es un Dios de ocultismo. Al contrario, por eso para nosotros misterio no es como lo concebían los antiguos gentiles, digamos, de la antigua Grecia, o los romanos que se iban acercando, digamos, a los primeros cristianos. Para nada. Dios es un Dios de luz, un Dios de revelación. Si no, nunca se hubiera hecho carne, no tendríamos tampoco la Sagrada Escritura. Y Adán y Eva todo lo contrario. Después de pecar, ellos se ocultan. Y se ocultan también bajo un vestido hecho con hojas de higuera. Pero fíjense en el pasaje del Evangelio de Lucas que estamos relacionando con había una pequeña higuera y el Señor puso una higuera ahí en medio de la viña. Iba a buscar fruto y no lo encontraba. O sea, tenía la intención de buscar fruto ahí. O sea que no se olvidaba de esa higuera a pesar de que estaba rodeado de viña. Pero ahí aparece la figura de Jesucristo que intercede y aboga por la higuera, pidiéndole que todavía le dé un tiempo más para que pueda ayudarle con abono a que dé fruto. Pero bueno, más allá de eso, fíjense cómo la higuera en un momento va a quedar cubierta o revestida por las hojas de la viña, porque la hoja de la vid hace una sola sombra, o sea, cubre todo. Y finalmente cuando Dios vaya de nuevo a ver la higuera, seguramente no la va a encontrar, no la va a ver a simple vista, porque lo primero que va a ver van a ser las hojas de esa vid. Traduciéndolo, lo primero que tiene que ver cuando nos venga a buscar es la imagen del Hijo formado en nosotros, del Verbo encarnado, de Jesús, para que mejor que no nos mire mucho, que lo mire a Él. Bueno, eso dentro de lo que veníamos diciendo de la lucha entre el bien y el mal, que crecen juntos. Gracias a que crecen juntos y que Dios tiene esa misericordia, Dios nos redimió, Dios tiene su esperanza también en nosotros y también confía en nosotros. No solamente nosotros confiamos en Él y esperamos en Él. Él también está aguardando que nosotros nos convertamos, que vayamos hacia Él, que seamos mucho más los salvos, que lo conozcamos, que llegue el Evangelio a todo el mundo. Eso también Dios espera y respeta nuestros tiempos. Por eso debemos decir que la historia no es solo mal, o no es solo la historia del mal. La historia tampoco es solo humana. La historia no es solo mera cronología. La teología es teológica, perdón, la historia es teológica, es kairos. Y acá, bueno, yo les contaba a los chicos que una vez en la materia de historia de la iglesia, que también lo tuvo el profe Alan, el profe Ponza, Carlos Ponza, que es un genio, nos pidió, creo que fue en la última materia que tuvimos con él, porque eran 3 años, que si podíamos hacerle una devolución, alguna crítica constructiva, alguna valoración. Y bueno, ¿qué le íbamos a decir semejante genio? O sea, yo lo único que le dije, pero porque él me dio pie a eso en una de sus clases cuando me nombró a Santa Catalina de Siena, cómo había intervenido, digamos, cuando en un momento de la historia teníamos, teníamos o 2 sedes de Roma o no sabíamos dónde estaba el Papa, porque se habían pronunciado 2 papas. Entonces ella fue y le pidió al Papa canónicamente elegido, que estaba en Aviñón, que volviera a su santa sede, que era en Roma, en la ciudad de Roma. Y ella lo buscó, ella fue de parte de Dios, ella que era una analfabeta, Dios le dio ciencia infusa, capaz de escribir cartas a los papas, capaz de saber cosas que humanamente no las hubiera podido conocer. Y bueno, y así como Dios intervino en ese momento en la historia de la iglesia a través de esta santa, lo hace en toda la historia humana, porque cada santo es una respuesta a un momento histórico que se está viviendo. A través de cada santo, Dios está escribiendo como un comentario al Evangelio, de determinada manera, donde acentúa algo en particular. Acá en esta misma
exhortación, el Papa Francisco dice que cada santo es o refleja algún aspecto del Evangelio, o lo encarna, digamos. Así que bueno, eso es lo que yo le decía, que bueno, que sería muy fructífero y sería propio de una cátedra o de una materia de historia sagrada de la Iglesia, que también se fuera no solamente enseñando todo lo que pasó en la historia de la Iglesia, con las disputas, porque hay un montón de disputas que Alan se las debe haber enseñado o nombrado en torno a las herejías, o cuando se iban definiendo los dogmas, las peleas que hubo, las divisiones, los cismas, las idas, las venidas, bueno, todo eso, que no solamente se lea desde ahí, sino también desde la luz que proporciona cada Dios a través de cada santo, porque te ayuda a entender mejor y acordarte mejor. Ya pasamos por esto, ¿cómo respondió Dios? Así. Entonces, como para no volver de nuevo sobre lo mismo, porque Dios ya habló una vez, acá plenamente en la Sagrada Escritura, pero a través de los santos también vuelve a ser como una ayuda de memoria. Y bueno, estábamos en el tema 2, el misterio de Dios se revela en la historia humana. El primer puntito, Dios actúa en la historia, es lo que venimos comentando, y muchas veces actúa de modo misterioso. Si bien Dios es el que se revela, acuérdense que misterio es algo que nunca lo vamos a agotar porque tiene mucha luz, aunque parezca callado. Muchas veces parece que vieron el típico reclamo de la gente que todavía no conoce a Dios o tiene un corazón endurecido y no quiere escuchar, y lo primero que le reclama a los cristianos, los creyentes, es que por cómo va a existir Dios si hay guerra, por ejemplo. Nosotros debemos decir que Dios está presente aunque parezca callado. Dios no es ajeno a todo eso. Él sufre en las personas de sus hijos, de sus criaturas. Dios, como dice San Pablo, si bien Él ya nos redimió y es una alianza nueva y eterna la que se dio con Él, es la última y la eterna alianza, no va a haber otra. Sin embargo, también San Pablo dice: completo en mí lo que falta a los padecimientos de Cristo, porque nosotros como miembros del cuerpo místico de Cristo también seguimos siendo partícipes, no solo de las cosas bonitas, de su gracia, de sus milagros, de sus obras, de su paso por la historia, también somos partícipes en la cruz, somos solidarios también en ese sentido. El reino de los cielos, como decíamos, es como una semilla que plantó el sembrador. La semilla nace y crece sin que él sepa cómo. Eso es puro y exclusivamente misterio. A veces no sabemos cómo, pero ahí está Dios. A veces no sabemos cómo se solucionó esto, pero Dios obró. Y bueno, y también otra cosa para tener en cuenta cuando Dios parece callado, fíjense en el Apocalipsis 8 del 1 al 13, cómo se hace mención al silencio, que ya lo vimos, que ahí estaba uno de los sellos, el séptimo sello, pero presten atención a cómo empieza. Apocalipsis 8 del 1 al 13. Voy para allá. Acá está. Comienza: y cuando abrió el séptimo sello, se hizo un silencio en el cielo de una media hora. Entonces vi a los 7 ángeles que estaban de pie delante de Dios. Les entregaron las 7 trompetas. Vino otro ángel y se quedó de pie junto al altar con un incienso de oro. Le entregaron muchos perfumes para que los ofreciera, con las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que está ante el trono. Y ascendió el humo de los perfumes, con las oraciones de todos los santos, desde la mano del ángel hasta la presencia de Dios. Tomó el ángel el incenciario, lo llenó con las brasas del altar y las arrojó a la tierra. Entonces se produjeron truenos, voces, relámpagos y un gran terremoto. Los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se prepararon para tocarlas. Tocó la trompeta el primero, entonces hubo granizo y fuego, mezclados con sangre, que fueron arrojados a la tierra. Se abrazó la tercera parte de la tierra,
se abrazó la tercera parte de los árboles y se abrazó toda la tierra verde. Tocó la trompeta el segundo ángel, entonces fue arrojado al mar algo como un gran monte, que ardía en las llamas, y se convirtió en sangre la tercera parte del mar, y murió la tercera parte de las criaturas vivas que hay en el mar, y también quedó destruida la tercera parte de los barcos. Tocó la trompeta el tercer ángel, entonces cayó del cielo una gran estrella que ardía como una antorcha y alcanzó un tercio de los ríos y de las fuentes de las aguas. El nombre de la estrella es ajenjo, y una tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos murieron a causa de las aguas, porque se habían vuelto amargas. Tocó la trompeta el cuarto ángel, entonces fue herida una tercera parte del sol, y una tercera parte de la luna, y una tercera parte de las estrellas, de modo que se oscureció un tercio de ellas, y no hubo luz un tercio del día, ni igualmente de la noche. Y en la visión oí un águila que volaba en lo alto del cielo, diciendo con voz fuerte: ¡Ay, ay, ay de los habitantes de la tierra, cuando suenen las otras trompetas que van a tocar los tres ángeles! Bueno, me pasé un poquito, pero es para que vean cómo comenzó todo esto que pasó, todos estos 4 sonidos de las trompetas con los ángeles y todo lo que pasó, con un silencio. Acá dice: se hizo un silencio en el cielo de una media hora. Es un silencio litúrgico y un silencio solemne, porque después de esto, acuérdense que los ángeles inciensan en el cielo ante Dios con la oración de los santos, que habíamos hablado de los perfumes, ¿no? Y después de eso viene todo lo que sucede en la tierra. Entonces, esto que nos enseña que cada vez que va a pasar algo grande, ya sea con la solemnidad de una liturgia, haciendo mención a la presencia de Dios, o algo grande, digamos, a los ojos de los hombres, como puede ser un terremoto, la caída de esto, la caída del otro, guerras y todo lo que pueda ser grande para el hombre, que es una criatura pequeña. Primero, considerar que Dios está ahí presente, de alguna manera misteriosa, está permitiendo y está actuando también a través de eso. Fíjense que los 3 pastorcitos de Fátima, cuando la Virgen les habla, en uno de los secretos les decía que ellos debían pedir a la gente que hiciera penitencia y oración, porque si no se convertían, vendría una guerra peor que la anterior. Y no es para amenazar, se refería a la Segunda Guerra Mundial, que definitivamente vino, pero era para también indicar que a pesar de todo lo que ya habían pasado, porque acaban de pasar la Primera Guerra Mundial, todavía se estaban reconstruyendo Europa de eso, y ya se avecinaba la segunda, ahí estaba la madre. Y Dios a través de ella, llamando a sus hijos a la conversión. Entonces, cuando parece que hay silencio, Dios no se queda al margen, está allí presente. Bueno, en ese momento, por ejemplo, habló a través de Nuestra Señora de Fátima. Bien, San Ignacio de Loyola también, con respecto a esto que decíamos del silencio, que cuando Dios parece callado, pero que sí obra o va a obrar, por ejemplo, él cuando dicta los retiros espirituales, vieron que organiza los retiros en meditaciones. Bueno, entre medio de algunas meditaciones, él da algunas denominadas adiciones, que son como consejos, cositas que suman, por eso se llama adiciones. En una de esas adiciones, él aconseja que después de la última meditación, el ejercitante se retire en silencio y viva como el gran silencio, meditando y rumiando lo último de la meditación, y que al día siguiente se levante y que trate de que su primer pensamiento esté en sintonía con eso, con lo que se había acostado. Entonces, bueno, no celular, no otra cosa, no ruido, bueno, porque Dios va a dar sus frutos después también de ese silencio. De hecho, bueno, yo he experimentado la vida religiosa, nosotros también respetamos los momentos del gran silencio, que así se llamaba,
que era el que se daba después de el rezo de el oficio en las completas. Completa es la última, no, la última oración que se hace de la liturgia de las horas en la noche, y después de esa oración se pide un gran silencio, justamente para que sea lo último de nuestro día, la oración con Dios a través de las completas. Bueno, punto número 2, dentro de lo que es el tema 2, el misterio de Dios se revela en la historia humana, tenemos el misterio no anula la libertad humana. O sea, más allá de que Dios pueda obrar estas cosas tan portentosas como salen en el Apocalipsis, recordar que al margen de eso, Dios no anula nuestra humanidad ni nuestra libertad. Pero, y muchas veces a pesar de ella, no es que la libertad humana sea algo malo, no digo por eso a pesar, pero muchas veces la libertad humana elige lo malo o pone muchas trabas, mucha oposición al obrar de Dios. Entonces muchas veces, a pesar incluso de ella, Dios apoya su gracia allí, porque, y esto es parte de lo que nosotros estudiamos en dogmas, en la parte dogmática acerca de gracia, sin humanidad, sin historia, no hay gracia que actúe. Porque la gracia actúa sobre la humanidad, no es que la gracia anda flotando por ahí. La gracia es un auxilio divino que Dios nos da. Hay distintos tipos de gracia, pero hay algunas que son actuales y si no se aprovechan en ese momento ya no lo volverás a ver, por eso se llaman actuales. Actúan en ese momento o ya no. Entonces, pero justamente Dios cuando envía su auxilio es porque te está ayudando en tu humanidad débil y herida. Entonces por eso no hay que despreciar las gracias y hay que dar como ese salto, porque ahí está Dios, es Dios el que está obrando, ¿no? Por eso San Pablo menciona que él estaba con una lucha muy grande, no sabemos bien cuál es, pueden haber muchas teorías, pero él dice que tenía como una espina clavada en la carne. Y ahí fue que Dios le dijo, y eso está en la carta de San Pablo, te basta mi gracia, porque ella brilla en la debilidad. Nuevamente surge la invitación a releer la historia en clave cristiana, la propia y la del mundo, la de la Iglesia, porque allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Esto también es de San Pablo. Y él lo aprende de lo mismo que le dijo nuestro Señor. Y en palabras de la Santísima Misa, allí donde radicó nuestra ruina, Dios obró nuestra salvación. Eso lo van a escuchar alguna vez en el ciclo litúrgico, en alguno de los prefacios que se rezan en la misa. Allí donde radicó nuestra ruina, Dios obró nuestra salvación. Bien, finalmente aclarar en este punto número 2 del tema 2 que el mal no tiene la última palabra. Por eso Jesús dice, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Bueno, hasta acá habíamos llegado con el segundo, en el primer clase, y por eso culmino acá este tema. Así que nos queda pendiente el punto número 3 del tema 2 de la primera clase. Ahí está, si quieren hacer alguna valoración de la clase muy breve, si quieren hacer alguna pregunta, algo que ha quedado pendiente, bueno, lo pueden consultar ahora. Mariana dice, muy linda la clase. Vanessa, muy linda la clase para seguirlo. Natalia González, clarísimo todo, excelente clase. Armando dice, la voy a ver de nuevo porque hay mucho para aprovechar. Yo la entiendo, Mayra, porque este es un tema, son temas muy lindos, son temas muy espirituales, hay mucho para compartir. Entonces es eso, ¿no? Me parece que no solamente hay que aprender, sino dejar que la gracia actúe en cada uno de nosotros al escucharlo. Y como dice Armando, también está bueno cuando volvemos a escuchar de nuevo la clase, porque siempre podemos encontrar cosas o algunos elementos que no lo vimos, no escuchamos o no estuvimos atentos, o simplemente le encontramos otra vuelta, le encontramos otro sentido. Así que eso también es muy interesante. Así que gracias, Mayra, por la forma en que diste la clase, muy linda. No te preocupes por el tiempo, vos lo explicaste ahí, estamos viviendo atravesados por un
un tiempo cronos bastante limitado, entonces bueno, hay que apuntar al tiempo Kairos, al tiempo de Dios, que es perfecto. Mayra, si quieres aportar algo también, alguna cosita. Bueno, no, muy agradecidos y bueno, le pido a Dios que deje sus semillas en ustedes. Uno humildemente reza que sea Él el que los ilumine, porque el que obra es Él. Nosotros somos apenas unos instrumentos. Y a veces nosotros también necesitamos ser iluminados, ¿eh? Así que si tienen que hacer alguna corrección o algo, humildemente acá estamos. Si tienen algo para aportar o que quisieran que tocáramos, que tenga que ver, ¿no?, con la temática, también me lo dejan por escrito con Alan y bueno, vemos cómo lo ensamblamos en la próxima clase. Bien. Bueno, recuerden que la próxima clase va a ser este viernes a las 20 horas, 8 horas PM de Argentina. Y bueno, esperamos a todos, vamos a ver si podemos solucionar estos inconvenientes que teníamos a veces con YouTube. Y bueno, no sé si Mayra querés, si alguien más quiere hacer alguna preguntita, alguna cuestión, escribir en el chat, si no, pasamos ya a la oración final y nada más, ya nos podemos ir a descansar. Gracias Karen por siempre estar detrás en las cuestiones técnicas, así que gracias. Bien, vamos a compartir entonces la oración Bien, de, bueno. que me pidió Mayra para cerrar. A ver si está. Por ahí, no sé, veía que había personas que entraban y salían. Quizás a algunos se le hizo muy tedioso, pero bueno, yo tengo que respetar la temática que es escatología y misterio. Si fuera solo escatología, perfecto, vamos a lo duro. Pero como era escatología y misterio, no puede dejar de ser místico, y no porque uno se quiera hacer espiritual, sino porque tiene que tener esa faceta. Así que bueno, yo entiendo que para algunos ya como un poco pesado, pero bueno, en esta instancia tuve que respetarlo, digamos, porque la cátedra es así, digamos. No te preocupes, Mayra, porque son cosas, son materias muy abstractas. Es como el derecho canónico. O sea, ¿cómo explicas el derecho canónico si no lo haces mencionando las leyes? O sea, es bastante abstracto. Entonces, bueno, es la forma que se puede enseñar. Pero no, salió impecable la clase. Muy, muy buena. Ahí está, no sé si puedes ver la oración. Ah, sí, ahí la amplio. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué mejor que terminar con una oración a la persona que va a estar con nosotros hasta el final, a la que le rezamos, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, la que en múltiples ocasiones se manifiesta a su Santa Iglesia diciendo, mi inmaculado corazón al final triunfará. Así que a ella le pedimos que nos guíe. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Nos sentimos heridos y agobiados. Precisamos tu alivio y fortaleza. Queremos ser nación, una nación cuya identidad sea la pasión por la verdad y el compromiso por el bien común. Danos la valentía de la libertad de los hijos de Dios, para amar a todos sin excluir a nadie, privilegiando a los pobres y perdonando a los que nos ofenden, aborreciendo el odio y construyendo la paz. Concédenos la sabiduría del diálogo y la alegría de la esperanza que no defrauda. Tú nos convocas, aquí estamos, Señor, cercanos a María, que desde Luján nos dice, Argentina, canta y camina. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Amén. Bueno, gracias chicos. Agradecerte, Mayra, por este aporte que hiciste, por esta clase tan bella, tan espiritual. Eh, Está bueno también que podamos, si lo desean, hacer preguntitas por mail, como dijo Mayra, y saber bueno, que sigan ahondando en este tema, sigan
interiorizándose, interesándose por la escatología, es algo muy lindo. Ya en la clase que viene vamos a ver un poquito más sobre lo que son los fines últimos, lo que es alma, lo que es purgatorio, por ahí más relacionado a lo que nosotros conocemos. Mayra también mencionó la liturgia, que estamos en tiempo de Adviento. Bueno, esto también se va a conectar con la materia de Rodri, también lo mencionó. Y por supuesto también, como lo mencionó Mauricio ahora para que no se enoje y no se ponga celoso, en su materia de identidad católica hemos visto también lo propio de lo que es ser católico, de lo que es ser creer en el cielo, de lo que es creer en el infierno, de lo que es creer en el purgatorio, ¿no? Que así como dice Mayra, como mencionó a San Pablo, que dice, bueno, el que no trabaja, que no coma, ¿no? Es así, es así. El que no hace fe y obras, bueno, me parece que se queda corto en este camino de santidad que tenemos que tener todos los cristianos y de identidad, ¿no? Así que yo valoro muchísimo tus aportes, Mayra. La verdad que ha sido muy enriquecedor. Y bueno, la clase que viene la esperamos. Capaz que podemos hacer una tercera clase, quién dice, ¿no? Si nos quedamos cortos, podemos acomodar, pedir a algún profe que pueda donar su espacio y acomodarlo. Así que a ver qué dice la mayoría. Si quieren, pónganlo en el grupo de WhatsApp. A ver si queremos una tercera clase. Le vamos a pedir también a Mayra si, si quiere hacerlo. Pero bueno, eso. La verdad, muy, muy agradecido con cada uno de su participación también. Bueno, muchas gracias, sí, con mucho gusto.